Tiene ahora el uso de la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena. Ciudadana Presidenta, ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, la revocación de mandato y la consulta deben concebirse como los instrumentos políticos por excelencia que tiene la ciudadanía para ejercer un derecho elemental. En efecto, no se puede confundir la revocación de mandato con la ratificación de mandato. La revocación de mandato, que es el instrumento jurídico que estamos construyendo, quizás sea el más importante instrumento para la evaluación de quienes son electos popularmente. Llámese alcalde, gobernador o incluso presidente de la República. Me alegra que estemos llegando hasta este puerto, porque era un anhelo, una aspiración de muchos mexicanos y mexicanas de plasmar en la Carta Magna esta indispensable figura jurídica constitucional denominada revocación de mandato. Incluso podría decir que llega tarde en México, siendo un país que ha presumido plena democracia desde décadas atrás. Hoy llega tarde. Quiero comentarles que en estados de América, en estados nacionales latinoamericanos y de Sudamérica, esta figura que ahora estamos plasmando en la Constitución está ya prevista desde 1991 en Colombia. Hace casi 30 años existe en Colombia este instrumento ciudadano de participación directa del gobernado. Lo mismo en Perú, en Argentina, en Ecuador. En todos estos países existe ya la revocación de mandato. Nada más alejado de la realidad lo que aquí en una sola intervención escuché, que es un proceso de reelección encubierta, que se ha incumplido con todos los compromisos de campaña, que se ha fallado y se ha engañado a la población. Precisamente por eso deberían respaldar esta figura jurídica y constitucional. Debo de decirles que fue un trabajo exhausto, de muchos días, de muchas horas de análisis, de discusión, de revisión. Me siento tranquilo como coordinador del grupo parlamentario mayoritario por el respaldo del grupo, porque hicimos nuestro trabajo como Cámara Revisora. Deben de sentirse todos los grupos parlamentarios representados en el Senado satisfechos
porque cumplimos cabalmente nuestro papel de revisar los actos de la Cámara de origen. Déjenme decirles una cosa que la experiencia legislativa me ha dado. En otras legislaturas, esto que ahora estamos haciendo sería prácticamente imposible. He pertenecido a muchas de ellas y había una orden: no se mueve ni una coma, se aprueba como llega y no hay forma de modificar una sola palabra. Hoy, en este dictamen, se tienen avances notables, siendo racionales políticamente, intelectualmente, ideológicamente. Podríamos señalar que se modificaron los 3 puntos que los grupos que actúan en la oposición demandaron. Primero, que no fuera el día de la elección. Era un punto irreductible. Lo aceptamos. Ahora será una vez cumplidos los 3 años del mandato del presidente de la República. Hasta en tanto no cumpla la mitad de su mandato, podrá iniciar la solicitud de recabación de firmas para que con el 3% se le pueda solicitar al órgano electoral la organización de la consulta para la revocación de mandato. Segundo, aceptamos en el grupo mayoritario que no fuera el presidente de la República quien solicitara la revocación. Y en efecto, me parece muy clara y muy explicable las razones que aquí se han esgrimido. No puede, por ningún motivo, el titular del Poder Ejecutivo Federal solicitar su propia revocación. Estoy totalmente convencido, atendiendo al derecho comparado en el mundo, que este ejercicio ciudadano lo solicita un número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. No lo solicita la autoridad, aunque sí hay una excepción. En el Ecuador, quien solicita la revocación del alcalde es un consejo municipal, pero es la excepción. En todos los demás es la población, un determinado porcentaje del padrón electoral, quien lo solicita, como ahora lo estamos plasmando en esta Constitución. Y un tercer elemento que aceptamos, que lo organizara el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor experiencia, mayor credibilidad, mayor confianza, y por eso ahora será el único órgano con la posibilidad de que los actos puedan ser recurridos y revisados por el Tribunal Electoral. Pero además aceptamos una cosa que poca gente puede entendernos, que hoy el Senado está recuperando facultades de control legislativo sobre el Ejecutivo y sobre el Judicial. No es una cosa menor, senadoras y senadores. Resulta que en el proyecto original, una vez que procede la revocación, inmediatamente sale el presidente revocado, y el proyecto original señalaba que fuera la secretaria o el secretario de Gobernación quien se encargara un mes de asumir provisionalmente el cargo de presidente de la República. Es una gran discusión doctrinaria y política. No es un tema tan fácil. Resulta que el grupo mayoritario acepta
que en lugar del Ejecutivo o la secretaria de Gobernación o quien sea encargado de esta secretaría asuma la titularidad del Ejecutivo, sea ahora el Congreso de la Unión y quien representa su presidencia, que en todo caso es la Cámara de Diputados. De verdad se los digo, es la primera vez en estos días que esta reforma es muy de alto calado. El Senado de la República está dando paso a fortalecer las facultades de control del legislativo sobre el ejecutivo y sobre el judicial. Esperamos que esta hipótesis no se cumpla. Puede ser que no se cumpla, pero finalmente el legislador tiene la obligación de prever todos los escenarios para no generar inestabilidad política y sí garantizar el ejercicio pleno de los ciudadanos en materia política y en materia de convenciones internacionales. México está llegando tarde, 30 años después que Colombia. Le puedo decir con toda honestidad a quienes votarán en contra, entiendo que es una posición política, la respeto. No habré de introducirme a su estrategia, pero de verdad nada tiene que ver con lo que aquí escuché sobre la naturaleza del instrumento jurídico que estamos construyendo. Nada tiene que ver. Esto que estoy argumentando tiene fundamento y sustancia. Podemos lograr una discusión inteligente de todo lo que estamos modificando. Y quiero afirmar que ha sido el diálogo, después de muchos meses, lo que nos tiene ahora muy cercanos a construir la mayoría constitucional que se requiere para la aprobación de este instrumento jurídico. Quiero reconocer a los coordinadores, al PRI, que fueron meses con Claudia y con la senadora Beltrones, meses de estar discutiendo este tema. No podíamos acercarnos a las posiciones porque no era movible nuestro proyecto en un principio. A Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, que fue persistente en el tema de que fuera el Congreso. Y él decía, ¿por qué si revocamos al Ejecutivo con todos sus secretarios, vamos a dejar como sustituto provisional a un miembro del Ejecutivo? Tiene razón, es una lógica impecable. Y eso fue lo que a mí me motivó a decirle al grupo, tiene razón, aceptemos la modificación y plasmémoslo en la Constitución, estableciendo en el 84 las diferencias de un presidente interino, de un presidente sustituto y de un presidente revocado, que ahora estamos creando esa nueva figura constitucional, un presidente revocado por un órgano ciudadano total que tenga las facultades para remover a quien le ha fallado en el ejercicio del poder. Nosotros nos sentimos contentos, satisfechos, pero también quiero reconocer al Partido Verde. Siempre nos acompañaron, no titubearon y generaron con claridad su posición política. Ya lo escucharon aquí al senador Velasco, también al PT, la senadora Giovanna Bañuelos, a Sacil, que permanentemente estuvieron analizando y revisando todos los temas de la revocación de mandato y la consulta. También quiero expresarle mi reconocimiento al PAN. Tenemos diferencias
y nos respetamos. Creo que ustedes están en una estrategia que consideran correcta. Nosotros estamos intentando construir mayoría calificada. No sabemos si lo vamos a lograr hasta que el tablero nos indique si lo logramos. Pero también tenemos el derecho nosotros en el futuro de escoger nuestros aliados para otros actos. Así es de que al PAN tampoco le extrañe que nosotros busquemos alianzas con otros partidos en otras leyes, respetando su propia condición de partido opositor. Porque lo importante es hablarnos con toda seriedad y con toda transparencia. Yo he hablado en lo individual con algunos senadores del PAN. Sus argumentos en algunos temas me han convencido y en muchos otros me han movido a la reflexión de que tienen razón. En esta ocasión no creo que la tengan en el voto en contra. No hay una sola frase, no hay un solo artículo, no hay una sola palabra que confunda el propósito que nos planteamos de construir un instrumento político extraordinario, la revocación de mandato. Quiero agradecerle al senador Osorio su participación inteligente, su actitud, porque no es tan fácil asumir una actitud de ser un grupo opositor, pero privilegiar el consenso, el diálogo, el acuerdo, cuando es muy fácil convertirse en un opositor irracional. No lo hizo así. No lo ha hecho su grupo así, me consta. Aun cuando tengamos diferencias, asumen siempre con responsabilidad el beneficio de la patria, el beneficio del país. También al senador Mancera, que yo lo he dicho muchas veces, es de nuestros mejores juristas, gente que estudia, se prepara y que siempre está en el debate permanente. Por eso les quiero comentar que sí me siento tranquilo, independientemente si construimos o no, la mayoría y los que votaran del PAN como yo lo hago con Morena, a veces vota uno o dos compañeros, pero no por eso les llamo traidores o traidoras. Pues es un ejercicio en conciencia de muchas compañeras y compañeros que asumen una posición personal. Y creo yo que todos nos debemos respeto, pero este instrumento jurídico constitucional que estamos ahora creando es clave para el futuro del país, es fundamental. 9 artículos de la Constitución se están modificando, 9 artículos de la Constitución para darle paso a un reclamo ciudadano que en el pasado ha sido recurrente. Por eso, Presidenta, muchas gracias por su tolerancia. Quería explicar y agradecerles a todos y a todas su participación, expresando mis respetos a todos los miembros de la Asamblea Legislativa y esperando que la votación nos permita alcanzar la mayoría calificada que necesitamos. Muchas gracias. Gracias, senador Monreal Ávila.